Ese es mi hijo. Estoy tan orgulloso de ti. Mírate con ese uniforme. Papá, basta. Me has estado halagando todos estos días solo por este uniforme. Sabes que no se trata solo del uniforme, sino de lo que representa esa vestimenta, y lo sabes. Sí, papá. Sé que estás feliz de que vaya a la misma escuela secundaria que tú y mi abuelo. Ese uniforme tiene historia. Hemos estudiado la primaria en la escuela George y la secundaria en GB. Sí, bueno, tengo que hacer lo que hicieron tú y tu padre, ¿verdad? Se trata de tradición. Exactamente. Y estoy muy feliz de que comprendas lo que esto significa para todos los miembros de la familia. Lo sé, papá. Sigues diciéndome eso todo el tiempo. Que debemos respetar la tradición. Eso es cierto, pero mírate. Te pareces a tu padre, siempre vistiendo elegante. Ese es mi hijo. Sí, papá. Este uniforme se ve bien. Me gustan los colores y la textura. Es agradable. Simplemente agradable. Es el mejor. Y me alegro de que estés tan contento con esto. Haznos sentir orgullosos de ti, hijo mío. Ahora tenemos que irnos. ¿Está bien? Solo ve a la escuela. Tu mamá y yo iremos a una reunión. Cariño, estás hermosa como siempre. ¿Estás lista para ir a la reunión de Pattinson? Sí, corazón. Estoy listo para irme. ¿Hablaste con Mike? Creo que está en su habitación. Sí, lo hice. Lleva su uniforme y está muy feliz de ir a esa escuela secundaria. Mmm, ¿eso es lo que te digo? Porque la última vez que lo vi, él estaba... Patricia, conozco a mi hijo. Es el niño más feliz del mundo en este momento. Estoy totalmente seguro de eso. Sí, bueno. ¿Podemos hablar de eso por un segundo? Creo que esto es importante para nosotros. Pero ya es tarde. Hablaremos de esto más tarde, ¿ok? Cuando volvamos de la reunión. Pero es nuestro hijo. Creo que no está contento con la decisión que tomamos por él. Parece molesto. ¿Estás bromeando? Sé que había rechazado esa idea antes, pero finalmente lo entendió. No estaría tan seguro de eso. Lo vi llorar la última noche. Créeme. Patricia, sé lo que es bueno para mi hijo. Estudiará en esa escuela secundaria. ¿Entendiste? Pero, Roberto, por favor, solo quiero que nuestro hijo sea feliz. Habla con él de nuevo. Ya lo hice y está bien. Y no llora. Es lo suficientemente maduro como para comprender la situación. Roberto, pero quiero que hables. Debemos irnos ahora. No hay nada que discutir aquí. Él está feliz y nosotros también. Vamos. Jaime, no pude decirle nada. Él siempre me está presionando y no puedo con eso. No puedo decirle que el resto de la clase me pegaba en la escuela primaria. No puedo decir eso. Escucha, no puedo decirle que odié esa escuela y que todos esos compañeros también estarán en la escuela secundaria. No conoces a mi papá. Me va a matar si le digo que no quiero ir a esa estúpida escuela.
Intenté decirlo la última vez y me dijo que tenía que seguir la tradición, como él y su papá. No sé, creo que voy a huir de esta casa. Odio este uniforme. Y los odio. Odio a mis padres. ¿Por qué me obligan a hacer cosas que odio hacer? ¿Por qué? ¿Entonces nos odias? ¿Odias a tu padre y a mí? ¿Por qué, Mike? ¿Por qué nos odias? Mamá, no te escuché. Lo siento. No, no te odio. Solo estaba bromeando con James, mi mejor amigo. Mike, soy tu mamá. Te conozco muy bien. Sé que no estás contento con la decisión de tu padre. ¿De qué estás hablando? Por supuesto que estoy feliz. Estoy emocionado de comenzar la escuela secundaria. No le mientas a tu madre. Por favor. Sabes que puedes decirme lo que necesites decir. Cualquier cosa. Eso no es cierto. No puedo hablar contigo porque siempre estás de acuerdo con papá. Siempre es así. Sé que tu papá puede ser demasiado estricto a veces, pero hace esas cosas porque te ama. ¿Él me ama? No me hagas reír. Él no me ama. Me odia. ¿Cómo puedes decir eso? Es tu papá y él solo quiere lo mejor para ti. Él realmente te ama. Sí, ok. Lo siento, mamá. Él me ama mucho. Lo sé ahora. No seas sarcástico, Mike. Ahora dime, ¿cuál es tu problema? ¿Qué sucedió? No creo que quieras saber qué pasa aquí, mamá. ¿Y por qué estás aquí en casa ahora? Decidí no ir con tu papá a esa reunión porque quería hablar contigo. Hijo mío, Bien, ¿realmente quieres saber qué pasa? Te lo diré entonces. No sabes lo que está pasando en la escuela. ¿Sabías que todas mis parejas me acosaban en la escuela primaria? No, ¿verdad? No, por supuesto que no lo sabes. No sabes que me golpearon más de 20 veces. No sabes que tuve que esconderme de ellos todos los días o me habrían robado el almuerzo. No sabías que cerraron el baño cuando estuve allí y me quedé allí durante 10 horas. No lo sabes porque estás demasiado ocupado yendo a tus reuniones elegantes todos los días. Les dices a tus amigos que nuestra vida es perfecta, pero no es perfecta en absoluto, mamá. Odio a mis compañeros de escuela, pero adivina qué, ellos también irán conmigo a la escuela secundaria, todos ellos. Otros 6 años sufriendo bullying, llorando todos los días y maldiciendo mi vida. Odio esa escuela, odio a mis compañeros de escuela, los odio mucho, los odio a todos. Odio mi vida, esta vida miserable, y los odio a ambos porque nunca escuchan. Nunca estás aquí, siempre irás a esas reuniones elegantes, siempre estoy solo. Me siento solo todo el tiempo, lloro todos los días, me siento fatal y nunca estás ahí para mí. Quiero morir, mamá, ya no quiero vivir más, no quiero sufrir más, por favor. ay, hijo mío, lo siento muchísimo. Realmente lamento no estar aquí para ti. Tienes razón, es nuestra culpa.
No te dimos mucho tiempo para que nos contaras qué estaba pasando allí. Lo siento mucho. ¿Podrías perdonarnos? No sabía que estabas sufriendo. Por favor, hijo, perdóname por no estar ahí para ti. Prometo que eso cambiará a partir de ahora. Está bien, mamá. Al menos lo has intentado. Pero mi papá es una persona diferente. Él nunca lo entenderá. Entonces, por favor, no le digas nada sobre esto. No quiero ningún problema. No, cuando venga hablaremos de ello. Necesitamos resolver este problema ahora mismo. Él debe estar viniendo. ¿Estás segura de eso? Él no lo entenderá. Me obligó a estudiar en la escuela, ¿recuerdas? ¿Qué está sucediendo aquí? Patricia, ¿por qué saliste de la reunión? ¡Qué vergüenza! Ahora me vas a explicar qué está pasando aquí. No puedes hacer eso. Dime. Es nuestro hijo Roberto. No es feliz y no quiere ir a esa escuela secundaria. Oh, no vamos a hablar de esto otra vez. Vas a ir a esa escuela secundaria, te guste o no. Nuestros amigos están hablando de nosotros ahora mismo. Tenemos que cuidar nuestra imagen. No te preocupes, hijo mío. Estaré aquí para ti. Siempre. Y si tu papá no quiere cambiar, nos vamos a divorciar y tú y yo nos mudaremos juntos lejos de aquí. Te amo mucho. Y no voy a dejar que esto suceda. Nunca. Estuve ausente demasiado tiempo. Ahora será diferente. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.